esta oportunidad vamos a empezar a hablar de un capítulo apasionante y que en realidad es uno de los más importantes de la neurofisiología. Vamos a hablar de la neurofisiología del movimiento. Cuando hablamos del movimiento, nos estamos refiriendo a contracción muscular. ¿Ya dónde está? Muy bien. Bueno, primero, antes que empecemos, por favor, para que nos quedemos bien, un aviso. Prohibido grabar o tomar fotografías de nuestras clases. Yo necesito estudiantes acá que estén activos y no representantes de ligas de grabación. Por lo tanto, voy a pedirles por favor que se abstengan de grabar o sacar fotografías. Y sin más preámbulo, empecemos en nuestra clase. Entonces vamos a hablar sobre el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es resultado de la contracción del músculo. ¿Pero qué músculo? Pues en nuestro cuerpo tenemos tres categorías, tres clases de músculo. El músculo estriado, que constituye la masa magra de nuestros huesos. El músculo cardíaco, que es un músculo especial de tracción, y el músculo liso, que constituye el interior de la mayoría de nuestras capacidades, como parte del interior. Vamos a, ustedes pueden leer lo que dice en la nota del pie, abocarnos estrictamente a la neurofisiología del músculo estriado. Vamos a dejar el estudio de las otras variedades de músculo para un apartado especial. Vamos a hablar de eso en funciones vegetativas. Bien, entonces cuando hablamos de músculo estriado, ¿cuál es la importancia de estudiar el músculo estriado? Pues el músculo estriado constituye básicamente el gestor de los movimientos. Y el movimiento que nosotros hacemos es la representación o el substrato que condiciona nuestra conducta y nuestro comportamiento. Vale decir que todo lo que se refiere a conducta está mediado directamente o en algunos casos indirectamente por la contracción de la musculatura. Cuando ustedes hablan, ¿hay contracción muscular? Evidentemente, por supuesto. Cuando ustedes se desplazan y agarran un objeto y realizan una acción, hay contracción muscular. Cuando ustedes firman un papel de compromiso, hay una acción muscular. Por lo tanto, créanme, todo lo que es conducta está mediada por la contracción muscular. Entonces, como futuros médicos, ustedes deben estar muy interesados en ver cómo se produce esa contracción muscular y a eso nos vamos a dedicar. Ahora, además de esta función, fíjense que he destacado algunas otras cualidades de la contracción muscular. Es un indicador de la conservación de las funciones cognitivas. Si nosotros tenemos una lesión en nuestro cerebro que involucra los centros del lenguaje, ¿qué va a pasar con la contracción muscular que permite la comunicación? ¿Está intacta? ¿Estará alterada? ¿Se habrá suspendido? ¿Qué opino? Mínimamente va a estar alterada. No vamos a comunicarnos fluidamente. Y en muchos casos va a estar suspendida. No vamos a poder hablar. Y eso es importante en el campo médico. Cuando se produce una lesión en el sistema nervioso central, probablemente haya una alteración en la ejecución de algún tipo o característica del movimiento. Por lo tanto, el estudiar ese movimiento nos va a servir en contraparte
para localizar el lugar de la producción de esa lesión. Entonces nos sirve como un localizador lesionado. La otra cosa es que cuando ustedes estén en los consultorios, ya sea privados, ya sea públicos, lo que van a ver es una afluencia de gente que viene a buscar sus servicios, y dos razones son muy importantes para que esa afluencia ocurra. Una de ellas es el dolor, por supuesto. El dolor es probablemente la causa que más gente trae a la consulta médica. Pero la siguiente es la pérdida de una función motora. Si a alguien se le ha paralizado la mitad del cuerpo, rápidamente va a buscar ayuda médica. Si a alguien se le ha caído el párpado, rápidamente va a buscar ayuda. Alguien no puede articular palabras por alguna razón, ya sea porque se ha quedado ronco, ya sea porque ha perdido el habla, va a buscar ayuda médica. Entonces, es la otra y la segunda causa más importante de fuente de consulta médica, ya sea en medicina general o en medicina de especialidad, por donde estén, como médicos generales o ya como especialistas, para ver trastornos del movimiento. Bien. Cuando vemos la magnitud del problema, nos vamos a dar cuenta de lo complejo que puede ser aquello. Fíjense ustedes, acá estamos hablando de cerca de 600 músculos. Nosotros tenemos la friolera de 600 músculos en nuestro cuerpo, cada uno de ellos que se va a contraer independientemente o grupalmente, de diferentes maneras. Cuando nosotros estamos realizando una acción relativamente simple, como por ejemplo caminar, cuando nos desplazamos, ¿cuántos músculos de esos 600 involucramos? Aunque ustedes no crean, cerca de 200 músculos se van a entrar una gran cantidad de músculos para realizar diferentes actividades, algunas que parecen muy simples, como levantar un brazo, desplazar nuestro cuerpo, girar, pero con gran cantidad de músculos que intervienen para asegurar la correcta y precisa ejecución de esos movimientos. Ahora, algunos datos importantes. ¿Cuál es el músculo más largo que tenemos? El sartorio está ahí escrito. ¿Dónde a dónde va el sartorio? De acá hasta acá, eso está muy bien, una precisión absoluta. ¿Dónde está el sartorio? ¿Perdón? Sí. Formando patas de ganso. En realidad es un músculo que está recorriendo el muslo, ¿no? Que va a recorrer desde el espinazo superior de la espinilla acá hasta la cara interior del muslo para insertarse en la superficie del platillo biliar. ¿Cuál es el músculo más voluminoso? ¿Cuál es? El glúteo mayor, correcto, es el más voluminoso. Afortunado sea Dios, que nos ha dado ese músculo. El más pequeño, y ahí está el más pequeño. Es el músculo del estribo. ¿Dónde está el músculo del estribo? En el interior del oído. ¿Ok? No nos hagamos problemas. Va a girarse desde el manto del estribo hacia una cierta fijación dentro del músculo temporal. El más rápido, esto es importante. ¿Cuál es el músculo más rápido? Es el músculo del patamento. ¿Por qué es importante destacar esto? Tiene importancia porque nos está hablando de un tipo de contracción muscular.
nosotros tenemos 2 o 3 tipos de fibras musculares estriadas. Unas de ellas son de contracción rápida, y esa fibra muscular tiene una característica especial, es de ser fibras relativamente pálidas, apenas rosaditas. Y otras son fibras de contracción lenta, son fibras musculares con otras características de coloración, son fibras musculares rojas. Entonces, cuando esas fibras musculares se agrupan, forman grupos, forman músculos con esas características. Hay músculos que son pálidos y músculos que son intensamente rojos. Y esas 2 categorías o clases de músculos tienen características de contracción muscular diferentes, funcionan diferentes. Un ejemplo de un músculo rojo. No está ahí, así que puede ser. Un ejemplo de un músculo rojo. Cualquiera. El que primero digas va a ser. El pectoral mayor. Sí, exacto, sabía perfectamente. Sí, sabes, es un músculo de contracción relativamente lento. Pues bien, tú, un ejemplo de músculo de contracción rápida, aparte del particular. ¿Perdón? No, te cuento que hemos dicho de entrada, no estamos hablando más que de músculo estriado. Está haciendo cábalas, ¿no? Tú. Músculo de la mano, es un músculo de contracción rápida. Ahora, tú dime, ¿cuál es el músculo de la mano? Podrían ser los... Tú la estás viendo. A ver. Los interóseos o los lumbricales. No, para nada, son músculos de contracción lenta, son los rojos. Ejemplo de músculo de contracción rápida. Ya lo tienes, sí. ¿Podría ser el músculo flexor superficial de los dedos y profundo del dedo? No te cuento, aun cuando parezca que es muy rápido, es lento. El músculo recto superior de los ojos. Exactamente, los músculos que mueven al globo ocular son músculos de contracción rápida. Y ustedes lo pueden constatar inmediatamente cuando necesitan ver la hoja de respuesta del compañero del lado derecho. Una velocidad asombrosa. Y ahí nadie se da cuenta siquiera del hecho de ese movimiento. Muy bien, perfecto. Para los músculos tenemos todo un capítulo, pero no vamos a hablar específicamente de músculos, vamos a hablar de estructuras nerviosas que controlan el movimiento de esos músculos. Aquí les estoy presentando una visión esquemática de nuestro encéfalo. Esta estructura involucra, ¿qué se llama esto? ¿Cuál es el nombre de esta parte del encéfalo? Es el hemisferio cerebral. Nosotros tenemos 2 hemisferios cerebrales. Eso no es el cerebro, por favor. Ese es un lenguaje mucho más impreciso. Hemisferios cerebrales. Y por debajo de los hemisferios cerebrales, ¿qué encontramos? ¿Cuál es la otra estructura anatómica que encontramos debajo de los hemisferios cerebrales? El tronco encefálico. Exactamente, el tronco encefálico está uniendo a ambos hemisferios cerebrales. Lo que estás detrás de cuáles son los componentes del tronco cerebral. Escalonados de arriba hacia abajo. Tú, el de atrás. Pero ponlos en orden, de arriba a abajo. Mesencéfalo, por arriba, puente y médula oblonga. Ok, también se lo puede conocer como mesencéfalo, después
tronco, puente y bulbo, ¿no? Y por debajo de eso, la médula espinal. Por detrás del tronco, ¿qué vamos a encontrar? Tú, niñita. Ya lo han dicho, el coro. Bueno, se tienen que hablar un poco más fuerte. Quítatelo. Bravo, bienvenida, es simpática. El cerebelo, exactamente. Fíjense, esas son las estructuras grandes, estas, a grosso modo, que constituyen nuestro conjunto cerebro. El cerebro es todo eso. Eso también se llama sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Cuáles de estas estructuras están involucradas en la ejecución del movimiento? Ah, caramba. Los movimientos dependen de la de la activación de neuronas. Y esas neuronas, cuando se agrupan, forman una sustancia llamada sustancia gris. Esa sustancia gris se puede extender en capa, formando parte de una corteza cerebral, o se puede agrupar en núcleos, formando una colección de núcleos de diferentes regiones del cerebro. ¿Ok? Hablemos de la sustancia gris primero que nada. ¿Dónde encontramos sustancia gris relacionada con el movimiento? Cerebelo. Vamos arriba abajo, no, está fácil. Son generalidades pequeñas, prácticamente. Corteza cerebral, sí, bien, exactamente, en la corteza cerebral. Pero, ¿en qué parte de la corteza cerebral se agrupan esas neuronas relacionadas con el movimiento? Tú, de al lado. La del fondo. Esto es sorpresa, ¿no? ¿En qué parte de la corteza cerebral se agrupan las neuronas motoras? No corteza, por definición diferente. Te falta una película. Corteza motora primaria, quieres decir. Y bueno, ¿en qué parte del hemisferio cerebral está esa corteza motora primaria? ¿En el lóbulo frontal? ¿Alguna otra estructura relacionada con el movimiento que esté en el lóbulo frontal? Sí, hay varias. Las cortezas premotoras, la corteza motora accesoria, la parte medial del lóbulo límbico. Entonces vamos a decir en el lóbulo, en la corteza del lóbulo frontal encontramos estructuras relacionadas con el movimiento. Exclusivamente no, principalmente sí, porque también vamos a ver motoneuronas un poquito por detrás de la fisura que está separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal. ¿Cómo se llama esta fisura? La fisura de la terminología moderna. Si ustedes empiezan a hablar de terminología antigua, yo voy a estar feliz, porque es con la que yo me he formado, pero lo que ustedes tienen que aprender es terminología moderna. ¿Qué se llama la fisura que está por detrás del lóbulo frontal y separándolo del lóbulo parietal? Fisura central. Entonces, por detrás de la fisura central también vamos a encontrar motoneuronas, pero no en una cantidad que nos diga, wow, qué barbaridad, cuánta neurona, no. Bien, por debajo de esto, ¿qué estás haciendo tú? Por debajo de eso encontramos estructuras nucleares relacionadas con el movimiento. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. El punto es cuáles. ¿Cuáles son las estructuras? Aquí en aquí, por favor. ¿Qué estructuras subcorticales de los hemisferios cerebrales tienen relación con el movimiento? Fuerte.
Los ganglios de la base, dice ella. Mucha, qué bien. Excelente. Ganglios de la base. La mayoría de los ganglios de la base están relacionados con el movimiento. ¿Cuáles son los ganglios de la base? ¿No? El núcleo caudal, eso él ha dicho, el núcleo caudal. La estructura más grande de los ganglios de la base está relacionada con el movimiento. ¿Será el único? No. Hay varias otras estructuras de los ganglios de la base, como la sustancia negra, por ejemplo, relacionadas con el movimiento. Muy bien. Vamos por debajo de él. En el tronco cerebral hay alguna estructura relacionada con el movimiento, alguna estructura nuclear relacionada con el movimiento. Dice. Sí, dice, sí, eso, bien. ¿Cuáles son las estructuras? A ver, bien simple. Los núcleos de los pares craneales motores, ¿no es cierto? Los pares craneales tienen núcleos motores y núcleos sensitivos y núcleos vegetativos. Lo que nos ocupa está en los núcleos de los pares craneales motores. ¿Cuáles son esos? Su anatomía está llamada. ¿Cuáles de los pares craneales son motores? No tienen función motor. ¿Primer par? El 3. 3, 4. El 5 no. Bueno, sí, pero indirectamente. El 6. El 7. 8. No. 9. Sí. 10. Sí. 11. Sí. 12. La mayoría de los núcleos de los pares craneales tienen función motora. Todos ellos están relacionados con esto. Ok, muy bien. Además de los núcleos de los pares craneales, también hay núcleos que se llaman propios del tronco cerebral, localizados, por ejemplo, en la protuberancia, el núcleo rojo. ¿Qué tal? ¿Les dice algo el núcleo rojo? ¿Se los han presentado alguna vez? Bueno, entonces los núcleos, uno de los núcleos propios del tronco, hemos mencionado varios de ellos, están relacionados con el movimiento. Ahora bien, por detrás, en la parte posterior del tronco cerebral, encontramos el cerebelo, el pequeño cerebro. ¿Estará relacionado con el movimiento? Sí, por supuesto, es uno de los más importantes, es una de las más importantes estructuras relacionadas con el movimiento, tanto en su porción cortical, corteza cerebrosa, como en sus núcleos, cuáles son los núcleos del cerebro. Ya, que involucra al fascicle y al emboliforme. Bien, bravo. Más abajo de eso, en la médula espinal, encontramos estructuras de sustancia gris relacionadas con el movimiento. Nuevamente para ti. Ahora sí, quítate la máscara. Eso. ¿Encontramos sí o no? Debajo de la... En la médula espinal encontramos estructuras relacionadas con el movimiento. ¿Están relacionadas con él? Estructuras nucleares, o sea, sustancia gris. Núcleo rojo. Eso no está en la médula. Un regalo. Vamos a hacer esto por puntos, ¿ah? El que responda gana puntos, el que no responda pierde puntos. ¿Qué pasa? Así le vamos a poner, le interesa la cosa. Por un punto. En la médula espinal serían los que se encuentran en la asta posterior. ¿Es el asta? Posterior. El asta, no te escucho bien. La sustancia gris de la médula. A ver, entendeme, tú, comprende. ¿Hasta qué dijiste? Hasta aquí nomás ha sido. Es el asta anterior.
cuando la sustancia gris del asta anterior de la médula, que se extiende a todo lo largo de la médula espinal, está relacionada con el movimiento. Fíjense que hemos mencionado la mayoría de las estructuras de sustancia gris que componen el cerebro. Ahora, si hablamos de la otra, del otro componente de las neuronas, la sustancia blanca, que se establece como fibras, que se agrupan en fascículos, cordones, etc. Y estos fascículos interconectan estas regiones de sustancia gris entre sí, escalonadamente, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Van a decir ustedes que en general la mayor parte de las estructuras de nuestro cerebro están relacionadas con el movimiento. ¿Por qué tanto empeño en destacar esto? Porque cada una de estas partes relacionadas con el movimiento tiene funciones precisas y propias que normalmente no realizan otras. Vale decir que cuando se lesiona una de estas estructuras, algo se pierde. Y si se lesiona en otro sujeto la misma estructura, se pierde lo mismo. Y en 100 sujetos se pierde en todos ellos lo mismo. Entonces, para el médico, este es un dato importante. Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le va a permitir? Sí, pero seamos más específicos. Nos va a poder localizar la lesión que se ha producido en el cerebro. Y en eso estriba la gracia de todo esto. El estudiar estas estructuras nos sirve en el campo médico para localizar las estructuras, viendo en el paciente lo que se ha perdido, lo que está alterado, lo que no funciona. ¿Estamos? Ahora, esto es importante para ustedes. ¿Tú qué vas a hacer como especialista? Oh, ni qué decir. ¿Vas a necesitar conocimientos de motricidad? Sí, por supuesto. ¿Y tú qué vas a hacer? Traumatología. Ni qué decir. Entonces ya sabes, y ustedes entonces digan, nosotros vamos a hacer solo medios generales. No nos interesa el movimiento. No, mentira. Igualito van a estar íntimamente relacionadas con trastornos. Así que en cualquier campo médico, no sé si en la dermatología mucho, pero probablemente sí, por lo menos un poquito, se va a involucrar en el conocimiento de la neurofisiología. Así que, como prolegómeno e introducción, ya está bien. Vayamos a hablar del movimiento. Como hay muchos tipos de movimientos que se realizan en nuestro cuerpo y tienen diferentes características, ¿cómo podemos nosotros sintetizar, agrupar esos movimientos? Los traumatólogos se agrupan por la dirección del movimiento. ¿Qué es lo que dicen? Los músculos abductores, los músculos aductores, músculos flexores, músculos extensores, músculos rotadores. ¿Cierto? Sí, pongan cara de que entendieron lo que estoy hablando. Parpadeen los de atrás, por favor. Ellos tienen su clasificación de los movimientos. Los que hacen fisiculturismo, los que hacen fisioterapia también, tienen su clasificación en la contracción de los músculos. Contracciones isométricas, contracciones de elongación, contracciones de flexión o de acortamiento, contracciones de potencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de clasificación nos puede servir a nosotros, médicos, para clasificar el movimiento de una manera útil? Pues lo que les estoy presentando allá. Nosotros vamos a clasificar los movimientos en 3 categorías. Fíjense la palabra categorías. Categoría significa un grupo casi
exclusivo, que rechaza a lo que no entra dentro de esa categoría. Entonces las categorías son casi completamente excluyentes entre sí. Y hay tres categorías de movimientos. Hay los movimientos reflejos, esos son los que nos resultan más familiares. Cuando te está lanzando a tu mamá un platillo porque es más ayudable en el desayuno, ¿qué es lo que haces? Esquivas de una manera casi refleja, ¿no es cierto? Muy bien, es un movimiento rápido habitualmente. Entonces, los movimientos reflejos. Además de esos movimientos, tenemos los movimientos voluntarios, ¿sí? Los que se realizan con participación de la voluntad. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de un movimiento voluntario. Por favor, todo el mundo levante su mano izquierda. Todo el mundo levanta la mano izquierda encima y dele vueltitas a su mano. ¿Eso es un movimiento voluntario? ¿Sí? ¿La voluntad de quién? La mía, señor. Ahí está un ejemplo claro de movimientos voluntarios. Ahora, yo creo que queda en duda la voluntad de quién es la que estaba mencionando. No, yo sé que ustedes gentilmente han decidido hacer lo que yo les estoy pidiendo, casi de rodillas, que hagan. Es su voluntad, por supuesto. Son dos grupos que se separan casi instantáneamente e intuitivamente sabemos lo que los separa. Pero para complicar la cosa, tiene una tercera categoría que son los movimientos automáticos. Todos hemos escuchado de ellos. Tenemos alguna idea de qué son, pero si nos piden que los definamos, estamos listos, porque no seríamos capaces de definir cuál es la esencia de un movimiento automático y en qué se separa de un movimiento reflejo. Empecemos entonces definiendo sus características de cada uno. ¿Qué es un movimiento reflejo? Primero, un movimiento reflejo es un movimiento que nosotros desarrollamos de manera innata. ¿Qué significa innata? ¿Qué significa innata? Que lo tenemos desde el nacimiento. Eso significa innato. ¿Ok? Ahora bien, aclaro el punto. Innato puede ser un reflejo con el cual nacemos. Por ejemplo, el reflejo de morro. Cuando nos cuelgan y nos sueltan, nos estiramos, los bebés, los recién nacidos, ya. Ese es un reflejo con el cual nacemos. Pero otros reflejos innatos no aparecen en ese momento. Aun cuando sean innatos, tardan en manifestarse. Por ejemplo, el reflejo de Babinski. Ustedes han debido oír hablar de lo que es el reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski es la extensión del dedo gordo del pie con la apertura en abanico del resto de los dedos del pie. Ese reflejo aparece solamente cuando se ha terminado la mielinización de las fibras musculares que van hacia la pierna y el pie. Vale decir que aparece alrededor de los 2 años. Pero sigue siendo un movimiento un reflejo innato. Aun cuando se demore en aparecer, porque los reflejos van a aparecer conforme se termina de mimetizar las fibras del sistema nervioso periférico. Y hay otros reflejos que aparecen a esa altura o en temporadas intermedias. Lo que nos importa es el principio. El reflejo, una característica específica del reflejo es que son innatos, nacemos con ellos. Otra característica de los reflejos son que son fijos. ¿Qué significa que son fijos? Siempre son de la misma manera. Cuando nos golpeamos el tendón del cuádriceps por debajo de la rótula, ¿qué ocurre? Se estira la pierna, se contrae el cuádriceps. Entonces le podemos dar un golpecito y se va a extender, le podemos dar 10 golpes seguidos, se va a extender igual. Podemos pasarnos una vida golpeando este tendón
Y siempre va a ocurrir lo mismo. No se va a aburrir, no se va a cansar. Va a seguir siendo esa la respuesta. Son fijos. Y esto también se puede expresar como estereotipado. Siempre son de la misma manera y de la misma magnitud. ¿Ok? Entonces, si mantenemos la misma intensidad de golpe sobre el dedo, se va a contraer el cuádriceps en la misma magnitud. Si aumentamos la magnitud de nuestro estímulo, probablemente aumente un poquito la magnitud de la respuesta, pero no mucho más. El único problema es que no demos golpes con suficiente intensidad. Cuando no damos golpes con suficiente intensidad, la intensidad de la respuesta va a ir reduciéndose y va a desaparecer. Cuando demos pequeños golpes con nuestro martillito de juguete, no vamos a encontrar respuesta, no va a haber contracción. ¿Qué vamos a decir? ¿Que no hay reflejo? No. Vamos a decir que el estímulo no fue apropiado. Entonces necesitamos una cierta magnitud de estímulo para que se produzca la respuesta. Y cuando aumenta la magnitud del estímulo, aumenta en pequeña medida la magnitud de la respuesta. Pero siguen siendo fijos y estereotipados. Una característica que define y engloba lo que va a ser un reflejo es esta relación entre estímulo y respuesta. Siempre que ustedes estén explorando un movimiento, tienen que preguntarse, ¿hay un estímulo para que se produzca esta respuesta? Si existe esa relación de estímulo-respuesta, es probable que sea un reflejo. ¿Ok? Si alguien desaparece con unos movimientos repetitivos en la mano derecha, se repiten una y otra vez, se van a preguntar, ¿esto es respuesta a un estímulo o no? Y en este caso no van a ver el estímulo, van a decir, ¿es reflejo? No, este no es un movimiento reflejo. Puede ser cualquier cosa, pero un reflejo no. ¿Está claro? Sí. Muy bien, veamos los voluntarios. No, vayamos con los automáticos, que son lo más difícil de diferenciar. ¿Qué pasa con los movimientos automáticos? A diferencia de los reflejos, son movimientos aprendidos. Aprendemos a desarrollar nuestra motricidad automática. Por ejemplo, los ejemplos más claros de lo que es un movimiento automático es la marcha. Caminar. Nosotros nacemos caminando, no para nada nos arrastramos como gusanos en el piso, buscando desesperadamente aquello que nos llene la boca. Entonces, conforme pasa el tiempo, y hacia alrededor de los 6 meses, empezamos a desarrollar movimientos coordinados con las 4 extremidades. Llegando hacia el año, los empezamos a parar en las patitas, en los pies que se llaman, y a eso del 11 o 12 meses empezamos a desarrollar esos movimientos elegantes de traslación con nuestras extremidades inferiores. A partir de ese momento hemos aprendido a caminar. Son aprendidos. Y cada uno de nosotros, fíjense, esto es bien importante, va a desarrollar un patrón particular y propio de marcha. Cada uno de nosotros va a caminar de una manera propia y diferente de los demás. Característica de nosotros, que se va a mantener a lo largo de nuestra vida. Ustedes pueden ver cuando salen aquí al atrio y están buscando sus compañeritos, los pueden identificar de lejos, aun cuando no les estén dando balas. ¿Por qué? Porque los van a ver caminar. Y sin darse cuenta van a identificar el patrón de marcha del sujeto que están viendo con el patrón de marcha de sus compañeros, o amigos, o amigas, sobre todo. Van a decir, ya está, aquí. Y se van a acercar como quien no quiere la cosa por ese lugar. Hola, ¿cómo estás? Había cigüeña, no había cigüeña, pero es su hermano, ¿verdad? Entonces desarrollamos un patrón de movimientos
que nos permite desplazarnos y eso se llama la marcha. ¿Cuándo, a qué edad la aprendemos? Al año, lo acabo de decir, hemos empezado a gatear a los 6, nos podemos parar a los 10 y a los 12 estamos caminando. ¿Qué pasa si no podemos aprender a caminar en ese periodo de tiempo? ¿Qué pasará después? Pregunta, estoy contaminando la charla, pero para hacerla más matizada. ¿Qué pasará después si no has aprendido a caminar en ese año? ¿Podrás aprender a caminar más tarde? ¿O ya no podrás aprender a caminar más tarde? Les voy a traer acá, y a manera de ejemplo, lo que ocurrió con el hombre lobo de París. Un niño fue abandonado hace mucho tiempo, por supuesto, estamos hablando casi en la Edad Media. Fue abandonado entre los bosques que circundaban París por sus desaprensivos padres. Y ese niño que estaba condenado a morir fue a caer en manos de una loba, la cual había tenido sus crías y se sentía con ese instinto maternal. Y le dijo, en vez de decir que el rico está dijo, qué bonito está. Y lo adoptó, se lo adoptó como cría. Y el otro empezó a mamar la loba, en desmedro de sus compañeros, de sus hermanos, que eran los otros lobesnos. Y bueno, todos compartieron eso. Y el animalito, el recién nacido fue creciendo, amamantado por loba y viviendo en el espacio en el cual vive la loba, con los lobesnos. Y ahí, en ese primer año de vida, él aprendió a caminar. ¿Cómo caminar? Lo descubrieron años después, a los 14 o 15 años, por casualidad lo encontraron en el bosque, caminando como lobo. Él caminaba de 4 patitas, como el resto de la manada de lobos. Él había aprendido un gran motor diferente del que aprendemos los bípedos. No se paraba, sino caminaba de 4 patas. ¿Se le pudo cambiar aquello? Sí, pero se tardó un tiempo extraordinario en poder cambiar sus circuitos de marcha. ¿Ok? Entonces eso nos hace pensar que sí, hay un periodo especial para que nosotros adquiramos la habilidad de movimiento automático. Pasado ese periodo se hace difícil la cosa. Y cambiar pasado ese periodo también se hace muy difícil. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que los caracteriza? Son aprendidos y son, ahí está en el penúltimo acápite, adaptables. Son adaptables, se pueden modificar. Cuando ustedes, por andar de correrías, se rompen una pata, una pierna, ¿qué van a hacer los médicos? Pues se la van a enyesar. Ahora entrará el sistema A o le van a poner una placa y lo van a decir, ya ve. Pero normalmente hay un contenedor que es un aparato de yeso que impide que las dos articulaciones alrededor del hueso roto se muevan. ¿Para qué? Para que el hueso se fije normalmente, con la misma precisión anatómica que tenemos. Y pasa un tiempo en el cual ustedes van a llegar a la facultad haciendo gala de yeso. Van a llegar hechos los martes, ya no saben lo que es traer esto encima. Y la gente se va a acostumbrar a verlos caminar, ya no con la elegancia que los caracterizaba, sino moviéndose pues pesadamente con su aparato de yeso. ¿Van a permanecer cuánto? ¿Una semana? No. ¿2 semanas? No. 3 semanas, no, 4 semanas, sí, aproximadamente 4 semanas y en algunos casos más, depende del tipo de fractura que tenga. Al cabo de esas semanas, les van a decir, ¿sabe qué? Ya está tu hueso, está todo bien, ha quedado magnífico, hemos hecho las placas, está mejor que cuando tú viniste. Le vamos a quitar el aparato de yeso. Se lo quitan y le dicen, ahora ve, camina y ve. Bueno, ustedes salen
van a retomar inmediatamente ese paso elástico y elegante que tenían. No, van a seguir caminando como si tuvieran el aparato de yeso todavía. Se ha vuelto un aparato de yeso fantasma, porque ustedes han cambiado su estrategia de movimiento. Entonces ustedes van a ver que sí, los movimientos automáticos son adaptables. Y conforme pasa el tiempo y la fisioterapia van a ir recuperando poco a poco su antiguo patrón de movimiento. Al cabo de varios meses, en los casos de los deportistas hasta 6 meses, van a recuperar su patrón de movimiento y de repente es igual o mejor que el que tenían antes. Hay una relación estímulo-respuesta, al igual que los estímulos, de los movimientos reflejos. Tiene que haber un estímulo, pero los estímulos son más difíciles de identificar, son más sutiles. Para caminar ustedes tienen que tener un estímulo. Habitualmente el estímulo es un estímulo voluntario. Tengo que llegar a la puerta. Me está a punto de caer un madero del techo, así que mejor me muevo. Esos son los estímulos que van a hacer que nosotros desarrollemos un patrón de movimientos automáticos. Y los movimientos voluntarios, pues, son los que ustedes más conocen. ¿Qué es lo que se necesita para realizar movimientos voluntarios? La participación de la conciencia y de la voluntad, el querer hacerlo. Nadie va a hacer un movimiento voluntario si no quiere hacerlo, aun cuando se lo mande. Levanta la mano, no quiero. Levanta la mano, te he dicho, te voy a pegar, no quiero arribar. Son orientados a objetivos, vale decir, normalmente realizamos un movimiento voluntario para algo, coger una taza, vaciar una botella, guardarnos el dinero, salir corriendo. Les parecerá raro, no es que es un movimiento automático, no, está desencadenado por la acción de la voluntad. Si es que tuviéramos que permanecer largo tiempo corriendo, podría ser considerado un movimiento automático. Pero en su ejecución inicial es un movimiento voluntario. ¿Ok? Son planificados. Cuando ustedes están jugando, tal vez ya no sepan ustedes cómo se juega ajedrez. ¿Saben? Claro, qué bien. Cuando ustedes están planificando una acción para hacerle jaque mate al rey del contrincante, planifican sus movimientos. Voy a llevar este peón aquí adelante sin realizar incluso los movimientos. Voy a llevar este peón, y le vamos a hacer este peón, voy a llevar mi caballo hacia tal posición, el otro ya no va a saber qué hacer, le va a sacar su caballo, entonces voy a mover mi reina a este punto, haga lo que haga, está muerto. Porque al final, al siguiente movimiento, le hago la quemada. Han planificado y los van a ejecutar. Y si Dios quiere, y el otro no tiene más idea, va a ganar. Ahora, si el otro lo sale con que, yo voy a hacer un enroque, están perdidos. Porque ahí van a perder su juego. Entonces son planificados. Cuando uno quiere hacer alguna actividad académica, por ejemplo, me voy a ir a estudiar con el Juan, después de eso me voy a ir a tomar mi cenita y después me voy a tachar, porque después es fin de semana y el examen de ciencias. Ya han planificado sus movimientos. ¿A dónde les lleve eso? Nadie sabe, pero bueno, los han planificado, también. Y la última característica de los movimientos voluntarios son perfectivos. Porque esa no es una característica propia de la corteza cerebral, sino más bien propia del cerebro, como participa en todos. Cuando nosotros estamos aprendiendo a desarrollar un movimiento voluntario, a veces al principio lo hacemos mal. Por ejemplo, manejar bicicleta. Los que han aprendido a manejar bicicleta lo saben perfectamente, suben a la bicicleta y lo primero que hacen es caerse.
que no saben cómo hacer las cosas de mantener el equilibrio. Pero poco a poco, con la ayuda del papá o de alguien que les esté soportando, van desarrollando los movimientos necesarios para mantenerse en equilibrio y arriba, y cuándo girar, y cómo inclinarse, y cuándo acelerar, y cuándo detenerse. Aprende a manejar bicicleta. Entonces, vean ustedes, han perfeccionado una serie de movimientos que los han llevado a poder manejar bicicleta. Ahora bien, incluso eso que ustedes ya han hecho, por ejemplo, en una competencia, se dan cuenta que los demás corren 20 veces más rápido que ustedes, y ustedes están chamoneando ahí con su bicicleta, dicen, no, tengo que aumentar mi velocidad. ¿Cómo la hago? Entonces voy a cambiar la postura de mis pies, me voy a inclinar hacia adelante, voy a conseguir una bicicleta más bajita que me permita tener menos, hacer menos resistencia al aire, y ahí los va perfeccionando, y al cabo de un tiempo se vuelven los haces de la bicicleta. Han perfeccionado sus movimientos. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Esto parece una distracción, pero en realidad les sirve para analizar las alteraciones del movimiento que vean en sus pacientes. Cuando alguien les viene con esa caminata así como de poquito, pero nunca se puso un yeso, van a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha perdido este sujeto? ¿O qué tipo de movimiento está desarrollando? Y ahí van a empezar a elucubrar sobre qué ha pasado para que ese sujeto tenga ese tipo de movimiento o no tenga esa categoría. ¿Estamos? Esto lo van a tener que aplicar en toda su vida profesional. Pero lo que le falta a lo que estamos hablando es esto: la relación entre el tipo de movimiento, la categoría de movimiento y las estructuras cerebrales relacionadas con esa categoría. Fíjense ustedes que para facilitarles la vida, Dios o la naturaleza es tan sabio que ha hecho una correlación entre la categoría del movimiento y las estructuras que se van a encargar de esa categoría. Esta es la hora de ir. Para que la cosa no quede en el aire, fíjense que aquí en el lado izquierdo hemos representando las tres categorías de movimiento: refleja, automática y voluntaria. Y en el centro hemos representado tres niveles. El primer nivel relacionado con la motilidad refleja es el nivel de la médula espinal, nivel medular más bajo. Entonces la médula espinal se relaciona con la realización de movimientos reflejos. El siguiente nivel, el que está por encima, son las estructuras del tronco cerebral. Estas estructuras se están relacionando con la motricidad automática. Y estamos incluyendo además no solamente las estructuras del tronco, sino también a los ganglios basales, que son ejecutores de una subcategoría especial de movimientos automáticos. ¿Ok? Los movimientos que hemos aprendido a realizar con las manos. Entonces, todo lo que es automático depende del tronco cerebral y de los ganglios basales. Y lo que es voluntario, pues obviamente está restringido a las estructuras de la corteza cerebral. Y aquí estamos incluyendo las cortezas premotora, motora suplementaria y motora primaria, que resulta ser el efecto. Solo para terminar el esquema, para que no nos quede ir volando, lo vamos a amarrar. Fíjense ustedes que la médula espinal es la vía ejecutora del movimiento. Todo lo que va a ser movimiento voluntario, automático o reflejo depende de estructuras que nacen de la médula espinal e inervan a los músculos. Esta flechita entonces está representando al conjunto de todo el sistema nervioso periférico motor. ¿Ok? Se los presento. Y se va a llamar la vía final común. Vía final común.
¿Qué significa? Que por esta vía va a transitar lo que es motricidad refleja, automática y voluntaria. ¿Estamos? Muy bien. Les diría preguntas, pero no van a hacer preguntas. Muchísimas gracias, hemos terminado, mañana continuamos. ¿Dónde estabas? ¿A quién estabas ayudando? Por favor, sácame de aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?